Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida se pueden ver vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com. Hoy vamos a tocar el tema de la pensión de sobreviviente. ¿Qué es pensión de sobreviviente? ¿Qué requisitos? ¿Quiénes son los beneficiarios a la pensión de sobreviviente? Iniciemos entonces definiendo qué es una pensión de sobreviviente y pasemos entonces a los requisitos para adquirir esa pensión de sobreviviente. Por lo general en las familias siempre existe alguna persona que responde económicamente por la congrua subsistencia de quienes habitan la familia. Entendido la congrua subsistencia como aquellos elementos, llámese en alimentos, recreación, todo lo que necesitamos para tener una vida digna. Cuando fallece uno de nuestros familiares y ese familiar o estaba pensionado o era afiliado al sistema de seguridad social, quienes sobreviven a ese familiar son los acreedores a la pensión de sobreviviente. Hablemos entonces de quiénes son esos beneficiarios. La ley 100 de 1993, la ley 797 de 2003, nos establece entonces cuáles son esos órdenes que son excluyentes con excepto del primer orden para adquirir esa pensión de sobreviviente. Hablamos entonces que el primer orden para adquirir la pensión de sobreviviente se encuentra el cónyuge o la cónyuge, compañero o compañera permanente y los hijos. ¿Por qué les decía que no era excluyente? Porque la ley establece que puede partirse tanto para ese cónyuge o esa cónyuge y los hijos que existen. Hijos que sean menores de 18 años o hasta los 25 años que se encuentren estudiando, o hijos que tengan alguna discapacidad. Ese sí no tendríamos la edad de los 18 o los 25 que se encuentren estudiando. Les decía que no era excluyente porque lo que establece la ley es que se va a partir para ambos, se va a partir tanto para el cónyuge y para los hijos. Hay unas sentencias de la Corte Constitucional muy nuevas que vinieron a traer y fue pues todo un escándalo que vino y nos dijo, mire, si hay un vínculo actuante entre parejas, también viene a heredar, llamémoslo la compañera permanente, en el argot popular la amante, la moza o el mozo o el amante, también pueden venir a ser partes de la pensión de sobrevivencia. Y es que les hablaba pues de un escándalo porque la Corte viene y se pronuncia concretamente porque se parte una pensión tanto para la esposa como para la otra compañera permanente. Incluso podría darse el caso de que, vamos a poner el ejemplo pues de los hombres, no porque yo sea mujer, pero voy a poner el ejemplo de un hombre que tenga su esposa y aparte de tener su esposa, cuente con 3 compañeras permanentes. Entendido el término compañera permanente para adquirir la pensión de sobrevivencia como aquellas parejas que tienen un vínculo actuante. ¿Qué quiso decir la Corte Constitucional cuando habló del vínculo actuante? Lo que vino a decir es que se tuviera una relación de cordialidad, se estuvieran frecuentando constantemente, fueran incluso públicos, es decir, para nadie es un secreto, pues de pronto en otras regiones, aunque acá también en el oriente antioqueño lo podríamos ver marcado, pero pongamos el ejemplo de otras regiones donde existe el esposo que tiene otras amantes y es público que él tenga su esposa y que con otros amantes o otras compañeras permanentes tenga hijos. Bajo esa figura del vínculo actuante, vienen y nos cambian la jurisprudencia y nos dicen, venga un momentico, no solamente va a heredar la cónyuge y los hijos en ese primer orden, por llamarlo de alguna manera, sino que también puede venir a heredar la cónyuge y las otras o los otros compañeros. Es un tema de pronto probatorio, a veces complicado de mostrar, pero en el ejemplo que les puse de la persona que tiene esposa y a la parte tiene varias compañeras y es público, se frecuentan y se demuestra, el abogado tendría que demostrar ese vínculo actuante, entendido vínculo actuante como esas relaciones de cordialidad. No las relaciones de cordialidad que tenemos todos los días con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que frecuentamos, con los clientes, sino entendido esa relación de cordialidad más allá. Casi que lo que quería decir la Corte era esa convivencia también de parejas que muchas veces se tienen de forma pues simultánea.
En ese orden de ideas, entonces tenemos que la pensión de sobrevivencia la adquiere entonces el cónyuge de la persona que fallece, el compañero o la compañera permanente, o incluso al mismo tiempo cónyuge, compañero o compañera permanente y los hijos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a partirlo. Dice entonces la ley 100 de 1993 y la ley 797 de 2003, usted va a partir. Es decir, el 50% va a tocar para la cónyuge, si hay otras, entonces ese 50% se va a partir y el otro 50% para los hijos. Como les decía, hay que demostrar un vínculo actuante, es público, tenían incluso hijos con otras personas, no es de pronto una relación sexual o una relación esporádica con alguien, entonces yo ya voy a decir que tengo acceso a esa pensión de esa persona que fallece. En un segundo nivel vamos entonces a hablar que también tienen o son beneficiarios de esa pensión de sobreviviente. Ya hablábamos entonces de los hijos discapacitados, pero la Corte nos trae, o esta normatividad es muy bonita y nos trae los hermanos discapacitados. ¿Por qué razón viene a cubrir de alguna manera en la pensión de sobrevivencia de los hermanos discapacitados? Porque se hace un análisis que la familia, como ese núcleo fundamental de la sociedad, un hermano que no tenga, que ya esté calificado con una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, y hay algo muy importante, que esa fecha de estructuración, la fecha de estructuración desde el punto de vista jurídico, es la fecha en la que se califica ese hermano y se dice, a usted tiene una pérdida de capacidad laboral del 50% o más. No es que fallezca un hermano, y vamos a poner el ejemplo que falleció en el 2017 y que al 2019 llegue el hermano a decir, vengan, yo ya estoy discapacitado, ya tuve una pérdida de capacidad laboral, entonces deme la pensión de mi hermano. Era que se demuestre que esa fecha de estructuración fue antes de la muerte del hermano. ¿Qué más se necesita? Demostrar la dependencia económica. Entonces, no existían hijos, no existía el cónyuge, no existían los hijos, hay un hermano discapacitado, hijos menores de edad, hay un hermano discapacitado, entonces esa pensión de sobrevivencia va a pasar al hermano discapacitado. Eso nos lo trae la norma muy claro y es una de las cosas más bonitas que trae pues desde el punto de vista del sistema laboral, del sistema de la seguridad social, que los hermanos vengan a heredar. Posteriormente, aparte de que viene a heredar pues el hermano, están los padres. Ahí sí son excluyentes. La norma no es excluyente en el primer nivel de beneficiarios, pero a partir del primero comienza a excluir. ¿Qué es excluir? A falta de heredan tales. Entonces, haciendo un recordario decimos, son beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, cónyuge, hijos, que estén estudiando hasta los 25 años o hijos que estén discapacitados o hijos que sean menores de 18 años. Los hermanos discapacitados con una fecha de estructuración antes de que muera el causante, que muera esa persona de la que vamos a ser beneficiarios de la pensión, acreedores de la pensión, y también los padres. Los padres cuando se demuestra que no hay hijos, que no hubo hermanos discapacitados, entonces vienen a heredar también esos padres que dependan económicamente de la persona que fallece. Hay que demostrar que dependen económicamente de esa persona para poder que entonces sean acreedores a esa pensión de sobreviviente. Uno de los temas más bonitos, de las situaciones más bonitas que nos trae la legislación, es entender que la persona que está pensionada o que está afiliada puede dejarle su pensión a unos descendientes, a unos ascendientes, a unos cónyuges o a unos compañeros permanentes si demostramos ese vínculo actuante. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo a usted en la defensa de los derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Muchísimas gracias.